De acuerdo. Bueno, yo quería hacerles unas preguntas un poquito personales, especialmente porque, bueno, en mi caso, como yo les dije, yo no soy un experto en absoluto del cine ecuatoriano, y tal vez la gente que nos está viendo aquí en vivo, y si es que sale bien esta producción, ojalá en el YouTube también, quería preguntarte y empezar por ti, Marco, ¿cómo empezaste el viaje de la actuación? O sea, me parece que tu primera película fue realmente Ratas, Ratones y Rateros, o tuviste ya algo antes de eso, ¿cómo fue tu trayecto? ¿Y qué te hizo enamorar de esta profesión? ¿Qué fue lo que te dijo en la vida? ¿Qué acontecimiento te dio la señal de que, oye, Marco, por aquí va, la actuación es lo tuyo? A ver, yo la verdad creo que fue por accidente, porque mi mamá tenía una cafetería en la Facultad de Artes. Ok. Entonces un día le dicen, oiga, préstenos a su hijo para que actúen, iban a inaugurar el teatro de la Facultad de Artes, préstenos a su hijo para que haga del Príncipe de York. Iban a hacer ¿El Príncipe III. perdón? El Príncipe de York es un personaje que está en Ricardo III. Entonces mi mamá les dijo, vea, con que no se vaya a jugar fútbol, llévele. Claro. Entonces me metí ahí y ahí empecé. Y luego, bueno, claro, esto fue solo como una obra, pero fue bien chévere porque fue la primera obra que hice y fue como mágico también porque fue una obra como con todos los juguetes, tenías vestuarista, tenías maquillista, tenías todo. Wow. Estabas estrenando el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central y fue así. Y luego, o sea, ya eso se terminó y luego conecté con un grupo de teatro que hacía más teatro político. Okay. Entonces empecé a trabajar con este grupo y eso fue otra experiencia, que en cambio con ellos hacías teatro en las cárceles, hacías teatro en la calle, hacías teatro en las peñas que habían antes, o sea, estabas haciendo las funciones y todo esto ahí, y esa fue como una experiencia que me cambió. ¿Qué edad tenías? Yo empecé a hacer teatro como a los 11 y luego me metí a estudiar en el Malayerba. Y justo al finalizar del Malayerba me llegó, yo no había ido a ningún casting nunca, y justo para Ratas me acuerdo que fui a hablar con el Arístides Vargas y yo le decía, no sé qué pasa o cómo debería hacer las cosas y todo así, estaba como frustrado. Creo que a veces en el camino es como que te encuentras en momentos de frustración y dices, o dejo esto o qué. Y me recuerdo que ahí él me dijo, oye, justo acabo de leer un guión que creo que hay un personaje que podrías hacer. Anda al casting. Y yo dije, bueno, pero como yo veía las cosas que se hacían en la tele aquí, no me llamaba mucho la atención. Entonces dije, Y luego otro amigo director también, el Víctor Hugo Gallegos, me dice, oye, anda a hacer un casting, leí un guión y creo que hay un personaje que podrías hacer. Yo no tenía idea de ni siquiera qué personaje leyeron. Pero claro, cuando fui, yo estaba con el pelo largo, me hicieron el personaje primero el casting para el personaje de Marlon y luego quedó el de Salvador. Pero yo empecé a estudiar yo estudié en el Colegio de Artes Plásticas y luego estaba estudiando en la Facultad de Artes. Y la verdad fue como que yo me metí a estudiar artes plásticas porque era lo más cercano al teatro. De acuerdo. Entonces me metí ahí, no me interesaba estudiar, ahí tenías la posibilidad de estudiar físico matemático o químico biólogo, esas eran lo que podías estudiar, no me interesaba. Y ahí empecé a explorar, cuando empecé con el Malayerba también, pero creo que la vida, o sea, es como que la vida me ha ido dando ciertas cosas o ciertos cruces, y Ratas fue uno de esos. Entonces fue como que sí, empiezo a hacer la película, empecé a actuar en la película y bueno, todo lo que vino después me cayó de sorpresa, porque
En el teatro estás acostumbrado, vas, haces la obra, das la función, la gente te aplaude, te vas. De acuerdo. Claro, pero con el cine había hecho la película, dando todo, trabajando. Y claro, se estrenó después de 1 año y medio, creo, de lo que filmamos. Entonces yo ya estaba en otra. Y ¡plac! De pronto todo eso vino y sí, así ha sido, ¿no? Entonces... Ahora, ¿tú eras mayor de edad ya para la película o...? Sí. Porque se te ve como... Claro, yo tenía 20. Ya, ok. Cuando filmé. Apenitas. Sí. Que cae. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, porque me enviaste tu briefing, y leí que tú trabajas mucho con personas con discapacidad Sí. dentro del teatro. Y tienes este proyecto o esta obra que se llama Sueños, en donde has trabajado con muchísimos chicos con discapacidad. ¿De qué se trata? ¿Cómo es este...? Eso ¿de qué se también es, trata por ejemplo, también es otro accidente en la vida que me llevó para allá, porque yo estaba... yo justo me gané una beca en dirección y dramaturgia, me fui a España y después a lo que regreso yo allá me enteré de proyectos que trabajaban con personas con discapacidad visual y ahí conecté con la idea y habían algunos estudios y cosas allá en España, entonces me quedé con eso, regresé acá, quería hacer algo con personas con discapacidad visual y no hubo chance. Y de pronto un día me dicen, oye, quisieras... Era el 1 de junio, me dijeron, oye, quisieras hacer algo ahí para los chicos. Fui, nunca había ni siquiera compartido un espacio con alguien con síndrome de Down. Entonces me venían todos los prejuicios. Que te decían son súper sexuales, que pucha, no sé. Entonces yo en mi cabeza tenía un montón de prejuicios. Y cuando fui y hice todo, hice como una cosa entre títeres, teatro, una cosa ahí. Y nada, pues yo el rato que pasó todo esto vi que eran personas como cualquiera. Entonces ahí me quedé como con un buen sabor de boca, pero ahí me dijeron, oye, ¿no quisieras dar clases? Y ahí conecté con el proyecto. Empecé a trabajar con los chicos. Y en el inicio sí fue como también golpearme en el ego, pero creo que al final a mí sí me cambió también la vida eso, porque es como que las herramientas que tú tienes pueden servir a otros. Entonces ahí, por ejemplo, había, o sea, cada caso, en la fundación que empecé a trabajar, trabajaban con temas de discapacidad intelectual. Entonces ahí me fui enamorando y sobre todo me di cuenta que había un montón de creatividad que no está siendo explorada, que no se explora. O sea, que tienes acá, digamos que en los espacios regulares, en el cine, en el teatro, ves una cosa, pero en el mundo de la discapacidad te puedes encontrar con un mundo que es insospechado. Wow. Y eso me encantó. Entonces ahí trabajé en este proyecto, hicimos la obra Sueños, que se presentó en el 2009, luego salí, trabajé en otra obra que se llamó El árbol de todas las frutas, y ahora estoy con otro proyecto, al final de todo este tiempo, con un proyecto que se llama Diferentes Iguales, y que es un proyecto con actores que empezaron a trabajar conmigo en el 2009. Entonces se han profesionalizado y están haciendo algunas cosas. Me imagino que todo esto ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo más curioso que ha sido, o sea, cuando yo empecé buscaba experiencias de trabajo con personas con discapacidad intelectual y no había. Ajá. Entonces fue prueba y error. Y después de todo eso igual me metí en la parte pedagógica, vi que todo lo que se estaba haciendo estaba bien y empecé a meterme también a como hacer una bitácora de la experiencia de todo esto para que pues si a alguien le interesaba luego meterse que sepa por dónde más o menos a mí me funcionó. Y me imagino tienes algún tipo de metodología especial que utilizas, que aplicas. Tengo una metodología que está enfocada para profesores, sobre todo que puedan trabajar en la escuela con
todo un proceso para un año lectivo, digamos. Wow, wow, increíble, increíble. Chévere, chévere. Carlos, ¿cómo empezaste tú? Yo te escuché ayer hablando en Aflaxo que sí, es que muchas cosas han pasado en Aflaxo. Y hablaste sobre un grupo al que te integraste cuando recién empezabas esta trayectoria. ¿Cómo fue tu viaje en toda esta locura de la actuación? Bueno, mi viaje empezó en el colegio y de ahí del colegio me integré a un grupo, justamente como comentaba. Y después de este grupo, pues decidimos independizarnos. ¿No? Del colegio nos fuimos ahí. No, ya no queremos ser del grupo, no del colegio. Nosotros vamos a hacer un grupo, ¿no? Porque era uno de los primeros, tal vez el primer grupo que existió de teatro ahí en Manabí, en Manta, La Trinchera. Formamos ese grupo. ¿La Trinchera? Sí, La Trinchera se llamaba. Después de ese grupo, ¿no? Nosotros hacíamos teatro también, ¿no? Porque en ese tiempo estaba realmente muy de moda, ¿no? Hacer teatro político, ¿no? Hacer teatro de denuncia, ¿no? Y esa era como la moda, ¿no? Como ahorita es el microteatro, ¿no? Así, ¿no? Que hace microteatro, pues en ese tiempo nosotros era un teatro político, ¿no? Hacíamos un teatro de denuncia. Y llegó un momento en que nos relacionábamos con gente de otras provincias, tanto de Quito como de Guayaquil. Y ese tipo de encuentro, ¿no? Con otros profesionales o con verdaderos profesionales, porque no éramos profesionales en ese tiempo, teníamos las ganas, el entusiasmo, ¿no? Nos aprendíamos un libreto y recitábamos, ¿no? Hacíamos lo que mejor podíamos, ¿no? No teníamos un profesor que nos enseñara, ¿no? Ni cómo pararnos en el escenario, ni cómo decir un texto, ni ejercicios de vocalización, nada. Y en ese encuentro con otra gente, pues decidí venir acá a Quito, ¿no? Hacer la escuela, ¿no? Con el Malayerba, integrarme al grupo, hacer teatro no solamente aquí, temporadas aquí en Quito, sino también recorrer un poco Latinoamérica, ¿no? Europa, y mostrar un poco el teatro que se hacía aquí, ¿no? Lo que hacíamos aquí. Este grupo, el Malayerba, pues fue uno de los grupos tal vez más representativos que tenía el ámbito teatral, no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano. Y de ahí empecé a vincularme con el cine, ¿no? Primero fue con la televisión. El primer trabajo que hice en televisión fue Los Sangurimas. Los Sangurimas, sí. Esa obra de José de la Cuadra, ¿no? Yo hacía ahí un personaje bien chévere que era Facundo Rogel Sangurima. Era malicísimo. Sí. Come prima. El come prima. En serio, no. Ahí un poco se reflejaba en eso, se reflejaba un poco todas esas características un poco del mundo rural, no costeño, no campesino, no, que se vinculan, ¿no? Se juntan con familia. Entonces, justamente después de eso, pues llega, después de lo que le comentaba de Entre marzo y una mujer, llega lo que pasó con Sebastián. Yo ya había decidido involucrarme en esto, ¿no? Yo creo que lo que decidió un poco dedicarme, ¿no? íntegramente a esto fue tal vez darme cuenta de que tú como actor tienes la capacidad de transformarte, ¿no? De ser un salvador, ¿no? Un salvador del mundo, un soñador, o puedes ser también la peor persona que te puedas imaginar, con la cual te puedes encontrar, o puedes ser también alguien que ayuda a los demás. Entonces esa capacidad de que tú tienes para transformarte y que la gente te crea, ¿no? Y te reconozca y te aplauda por eso, ¿ya? Y a mí el reconocimiento que más me atraía justamente, ¿no? cuando hacía este tipo de personaje, un perfil bastante de ese tipo, ¿no? Entonces era justamente eso. O sea, la gente a veces me veía en la calle, vivía aquí en Quito, vivía en la calle, yo andaba, en ese tiempo la Mariscal no era como ahora,
¿no? La Mariscal todavía se podía caminar, podías ahí transitar. Y te ibas por la Mariscal y venías alguien, venía un par de señoras o alguien, venía por ahí, ¿no? Y me veían y se cambiaban de vereda, se iban para el otro lado. Y yo creo que todavía lo hacen. Pero, sin embargo, no, eso me demostraba a mí que efectivamente, o sea, lo que yo estaba haciendo estaba bien. Imagínate lo que estás provocando en la gente, ¿ya? Eso, o sea, que tu trabajo lo estás haciendo bien. O sea, para mí era eso, que estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, eso me dio todo el impulso y decirme, no, esto es lo mío, ¿no? Esto lo quiero seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y espero, ¿no?, juntarme con las mejores personas para poder hacer, pues, lo que mejor uno sabe hacer, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Y ahora, en este momento de la historia, nos hemos vuelto a reencontrar justamente los tres después de 25 años, ¿no? Para darle vida y para darle tal vez una oportunidad, ¿no?, a la gente para que vea qué es lo que ha pasado con estos personajes. Y una oportunidad para nosotros también, ¿no? De poder, en este caso, desempolvar esos personajes, pues, y ponerlos ahí en el escenario, ya no en una pantalla, sino en el escenario, ¿no? Y que la gente, pues, los pueda ver y qué es lo que ha pasado con esos tipos, ¿no? ¿Por qué en ese momento, por qué están de esa forma como están en este momento de la historia? Y es una historia bien chévere, ¿no? ¿Alguien ha visto la obra aquí? No. La misma sangre, no. Creo que el único ha sido. ¿Quién ha visto la obra hasta ahora? Ya. La obra de teatro. Una persona. La obra de teatro ya la vio también. Bien, Y él ha visto bien. la pelea. Mira, él ha visto, el único que ha visto la película y ha visto la obra de teatro. Acá también. ¿Ya? Entonces, los que no han visto la película, pues vayan a ver la obra de teatro también. ¿Ya? Ver la película y la obra. Ya, eso también, ver la película y la obra también es bastante bueno porque vas recién ahí como, ¿no? A captar toda la historia, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando. Tienes fresquito todo, ¿no? Pero qué bueno reencontrarnos, ¿no? Y simplemente, pues, decirte de que cuando yo decidí hacer esto, ¿no? Estoy contento, estoy feliz, ¿no? Y me siento realmente muy integrado a todo este proceso que hemos vivido, a todo este proceso que estamos desarrollando. Y es un proceso que, como lo vemos nosotros, pues es un proceso que todavía le falta algún tiempito para que se cierre. La nueva película, la siguiente película. Sí. Bueno, hay algo, y sí quiero un poco agregar un par de cosas a lo que dijo Carlos. Y es que hay algo muy afortunado y muy único de poder... A ver, como artista tú como que vas pasando las páginas y de un proyecto a otro como que ya logras explorar lo que querías explorar y luego queda atrás. Y queda atrás para ti porque creo que podría ser muy malsano simplemente seguir viviendo con el proyecto ya constantemente, sino que sigues con lo siguiente y con lo siguiente y lo siguiente. Y hay algo muy especial que te da la oportunidad de volver a visitar un mundo y unos personajes que les habías dejado atrás. Sí. Y que son personajes que se volvieron muy importantes para mucha gente. Y eso no lo controlaste tú. Y la gente conectó y de repente tienen muchas cosas que les gustaría explorar, saber, etcétera. Y de repente hay la posibilidad de decir, bueno, veamos qué ha pasado. Y fueron Carlos y Marco quien me propusieron eso, porque yo siempre fui muy reacio. Ok. Yo decía, ¿para qué? De esta obra. En general, de volver a visitar algo que ya se había cerrado, Ok. porque yo siento que le da cierre y es un proceso saludable decir, ya, ahí fue. No hay secuela buena. Bueno, mentira, si hay un par, o sea, Sí. El Padrino 2 sí está por encima y Batman Returns es una de las pelis importantes del siglo de esta época reciente del cine y es muy superior a la primera parte. Pero ya hay varias. Pero claro, o sea, el tema es por qué haces la secuela. Si simplemente la vas a hacer porque quieres aprovechar del éxito. Sé que en Hollywood hay
Hay alguna fórmula que una secuela hace, creo que 65-70% de taquilla de lo que hizo la primera. Ok. Que de cajón, o sea, Ok. si es mejor, tal vez sí hace más. Ajá. Pero entonces para muchas producciones eso ya es una certeza, pues. Es una certeza mayor que con la mayoría de otras películas. Entonces, pero el lanzarse a hacer un proyecto, por esa razón, yo sentía que era tradicionales de los personajes. Tenía que haber algo más fuerte. Y ese algo más fuerte surgió de un trabajo en conjunto, porque ni siquiera es que alguien vino con la idea brillante. Simplemente fue ya, sentémonos a pensar y a improvisar y a probar. Y nos pasamos como un año dándole vueltas a posibilidades, a ideas, qué habría pasado, cosas que tenían que ver con la vida real de cada uno, cosas que tenían que ver ya con los personajes en sí. Algo que a mí todavía me parece increíble y que valoro mucho y lo cuento mucho, y es que hay episodios de la vida de Ángel y de Salvador que sucedieron antes de Ratas, pero que nosotros no los conocíamos antes de hacer Ratas, sino que ahora al hacer la misma sangre de repente nos damos cuenta de cosas que llevaron a cosas que pasan en Ratas, pero que no las habíamos explorado. Ajá. Y eso es fantástico, o sea, el poder explorar un personaje, o sea, como director y como actores, explorar un personaje es de las cosas más ricas y más valiosas que hay. O sea, de ahí sale todo, la esencia de una historia, de una película. Hay un personaje quien la vive. Y el poder regresar, para mí es un regalo. O sea, es algo que yo fui reacio y más bien ahora lo valoro tanto porque ahí hay algo lindísimo que se dio ahí. Yo creo que también es una forma... gracias, Pau. ¡Wow! Cerveza. ¡Hay cerveza! Auspiciado por el chancho. Yo siento que con esta obra de teatro, Ratas, Ratones y Rateros ha de cierta manera agarrado una fuerza como que de marca. Sí, o sea, para las personas que vimos ya la obra, no solamente que reviviste la película, no, porque para ver la obra tienes que volverte a ver la película, sino que luego de ver la obra comienzas a desarrollar, o sea, se desarrolla tanto este storytelling, ¿no? Que es el storytelling de una realidad del Ecuador, creo yo. A mí y como fundador de una marca de cervezas, yo lo veo de esa manera. Es como que se está elaborando. Tenemos un poco de retroalimentación, pero se está elaborando una marca, una especie de marca que cuenta una historia ecuatoriana. Pero ¿sabes qué? Necesariamente para ver la obra también no puedes ver la película. Porque claro, no es obligación ni tampoco es necesario. Porque nosotros, mira, cuando estábamos haciendo justamente las reuniones que hablaba Sebastián, esa fue una de las inquietudes, ¿no?, que tuvimos, ¿ya? Y uno de los problemas también que anticipamos. Oye, ¿y esta obra la van a entender la gente que no ha visto la película? ¿No? Eso fue como una pregunta que nos hacíamos, ¿no? Y tratábamos de respondernos. ¿Cuál fue la forma o la fórmula un poco para comprobar si funcionaba o no funcionaba? ¿No? Ya en la última parte, en la última fase de los ensayos, invitamos a gente que no había visto la película. Gente que no vio la película, que no tenía ninguna noción de ratas, ratones y rateros. ¿Cuál fue el efecto? ¿Y qué pasó con esa gente? Esa gente recibió la obra, no, al menos esos ensayos, no era la obra todavía, pero unos de esos ensayos, no, de la mejor manera. O sea, nosotros les contamos, les decíamos, mira, pero esta es de la película. No era necesario porque habían entendido muy bien, ¿no?, el planteamiento que hacíamos en el escenario. Entonces, eso ahí quedó nuestra duda o nuestra inquietud que teníamos, quedó despejada, ¿no? Y sentimos que habíamos logrado también, o sea, generar un discurso, una propuesta estética, una propuesta teatral, sin necesidad también, pues en este caso, ¿no?, de como antecedente, ¿no?, tener la película en la cabeza, ¿no? Y qué chévere, ¿no? Porque si alguien de aquí no ha visto la película, pues quiere ver la obra, qué chévere, que vaya a verla porque no es condición también. Sí. Bien. No, me parece genial. No, es que es divertidísima.
Lo primero que le dije al Sebas cuando la vi en el Scala Shopping es, oye, me divertí. O sea, es 1 hora y media de que estás en suspenso, pero al mismo tiempo te estás entre que cagando de risa porque dices, mierda, esa es la realidad del país. Eso es lo que somos en gran parte, lamentablemente, pero también qué bacán que se pueda resolver teatro y entretenimiento de esto, ¿no? Porque es entretenida. O sea, hasta el último minuto, hasta el último aliento, es como que ¡pam! Se acaba. Porque ahí es esa última escena en donde se abre esa puerta y ¡boom! Sale lo que yo no voy a decir y ¡pam! Empieza la canción que no les voy a decir cuál es y se acabó. Y te hace pensar, tiene que haber una secuela, obviamente. Pero bueno, señores, tenemos que darle fin a esto porque ya nos hemos alargado. Pero se viene una tremenda parte, se viene algo tremendo porque sí quiero que ustedes sean parte de este podcast y me gustaría mucho tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, si es que les parece, de nuestro lindo público que nos ha aguantado hasta ahora. De una. Así que, señores, damas y caballeros, alcen la mano, por ahí veo, acérquense porque el micrófono no llega hasta allá atrás, pero... Nico, no sé si nos puedes ayudar, porfas. Bueno, ahí está. Perdona, quiero... ¿Está bien? Sí. Perfecto. Vale. Par de preguntas. Bueno, en primer lugar, hola Marco, hola Carlos. Hola, señor Cordero, mucho gusto conocerlo. Una pregunta. ¿Por qué teatro? Teniendo la posibilidad de abarcar el medio audiovisual que conoces tan bien, ¿qué te da el teatro que piensas que quizás podría ser más ideal para contar esta historia? Y por otro lado, luego de 3 obras de teatro, ¿cómo ha cambiado tu percepción de esa metamorfosis de un director de cine y que ahora ya lleva 3 obras de teatro en su currículum? Bueno. ¿Por qué teatro? Pues ese fue el argumento con el que me convencieron. Me dijeron, sé que no quieres hacer una película, una segunda parte, ¿qué tal una obra? Y de verdad, y dije, mira, como la obra no va a durar, dije, ya, pues lancémonos. Hay algo que te da el teatro, que es el hecho de que el teatro es efímero. El teatro dura lo que dura la función, y eso es increíble. De verdad, o sea, hay funciones que uno se acuerda, o sea, yo, tú sabes que a mí me gusta estar en las funciones y yo tengo funciones que las recuerdo con mucho cariño de todas mis obras porque sé que hay en esa obra, en esa función pasó algo mágico. Ni siquiera es en la obra en general, o sea, es en todo el proceso y de repente hay momentos donde suceden cosas increíbles y creo que justamente para esos momentos como mágicos es que uno hace esto, o sea, y en el cine sucede en una toma, y dices, ya, voy a usar esa toma porque esa toma estuvo increíble, pasó el accidente que no estaba previsto, pero le da vida a la película. En el teatro eso sucede cada noche. Y es es algo muy bacán. Me dio la tranquilidad de lanzarme, pero una vez que ya asumes un formato, tienes que vivir con ese formato. Y hacer teatro, por ejemplo, la película, si recuerdo correctamente, tiene 160 escenas. O sea, son, si haces el cálculo, o sea, son varias escenas por minuto, o sea, es muy frenética. Y el teatro te pide una unión de tiempo y de espacio. O sea, es un poco lo que generalmente se plantea en el teatro. Y eso de alguna forma te permite verles a los actores al frente y ver en vivo lo que sucede. Y esa unión de tiempo y de espacio, desde un principio era, a diferencia de la película, donde íbamos de un lado a otro, aquí nos vamos a quedar en un solo lugar.
¿qué lugar podría ser? Y todo el diseño de la obra viene un poco de pensar cuál podría ser ese lugar que sería igual de intenso que el road movie, que es la película. Entonces de ahí que viene una cárcel en el Ecuador, hoy. ¿Qué lugar más intenso podría haber? Y eso, de eso va la peli. La peli va más sobre lo que es la cárcel que necesariamente una secuela de Ratas. Pero claro, la marca vende. No, mentira, estoy yéndome por otro lado. Pero tiene gracia, pues tiene onda el decir, exploremos algo, pero que es su propio, ya es un animal que tiene su propia biología, su propia naturaleza, que obedece a sus propias reglas. Viene de Ratas. Son los personajes que estuvieron en Ratas. Pero es una historia que se la cuenta igual desde cero y se la cuenta en base al formato y lo que te pide el formato. Y ese formato, extrañamente, te permite ir al pasado, te permite quedarte en el presente, te permite ver cosas, te permite más violencia que en la película. Y sin embargo, hay algo ahí que lo estás armando de otra forma. No sé. A mí me gusta mucho explorar distintas maneras de contar historias. Si me quedaría en la misma, creo que me voy a aburrir. Y es más barato también. A ver, permite experimentar. De repente vamos a probar y si probamos y no funciona, no pasa nada. Si te lanzas a hacer una película entera, sí pasa. Claro. Yo creo que también esa fue una de las razones. No fue la sustancial, digamos, ¿no? De haber experimentado. Financiar la secuela de Ratas no sería difícil. No sería difícil. Claro. Eso te garantizo. Pero la obra de teatro, ¿no? También tiene costos más bajos, ¿no? Entonces, y tiene también la posibilidad, creo yo, de que nosotros como actores podamos experimentar los personajes, ¿ya? Justo lo que decía él, ¿no? Reencontrarnos no solamente en ese presente, sino tal vez en un pasado, ¿no? Bastante lejano. Y eso te da justamente el teatro, ¿ya? Bueno, también te da el cine, ¿no? Pero no con los mismos actores, ¿no? Porque ahí tendrías que hacer un casting, ¿no? Entonces, sí fue para nosotros el hecho, ¿no? De iniciar este proceso, iniciar este proyecto, ¿no? Fue algo que creo que le debíamos también al público, ¿ya? Durante todos estos 25 años, ¿no? Saber que 25 años pues teníamos que celebrarlo de alguna forma, ¿ya? Si no con una película, pues bueno, ya está este proyecto, ¿no? Y después de que el público que nos ve en la calle o que nos comenta por redes, ¿no? Queriendo saber, ¿no? Algo más, o jodiendo, ¿no? ¿Cuándo viene la segunda parte? Ya, le digo, yo no sé, habla ya con el director, habla con el director. Pero sí es una posibilidad, ¿no? A nosotros, a mí, al menos como profesional, como actor, pues no, o sea, sí me ha ayudado muchísimo, te soy sincero. No, me ha ayudado muchísimo y yo creo que esa búsqueda, encontrar ese espacio en esto que creamos hace 25 años, ¿no? Y permitirte dar un saltito de desarrollo profesional, puta, es muy gratificante, sí. Bacán. ¿Alguien más? Por ahí. Cuidado. No. Hola, Hasta ahí nomás, primero hasta ahí nomás. mucho gusto y de verdad gracias por lo que hicieron y mi pregunta es ¿qué se siente ser parte de una de las películas de culto más importantes del cine ecuatoriano? Porque creo que no solo es como cine, sino también es como toda ese conocimiento musical que le dieron a mi generación, porque siento como que desde mi lado Ratas, Ratones y Rateros no solo me abrió un mundo del cine, sino también de la música ecuatoriana. Entonces quería saber qué sienten ustedes de saberse parte de ser el culto del cine ecuatoriano. Uy, a ver, Tremenda personalmente pregunta. con lo que contaba ahora el Sebastián, nadie vino con una idea brillante, pero creo que había como una sensación de que la historia, o sea, no sé, luego de 25 años nos volvimos a encontrar y ahí nos surgió también la idea de poder
de plantearle a Sebastián, pero sobre todo creo que en el inicio algo que nos interesaba era ver que los personajes están vivos. Y al llevarlos en el tema de las improvisaciones, o sea, estábamos improvisando con el Sebastián, con el Carlos, y el Sebastián iba dándonos premisas, íbamos trabajando, íbamos haciendo. Primero lo que yo veo es que como que un equipo de trabajo funciona. Y otra de las cosas que yo veo es sobre todo que, porque claro, tienes toda la historia de, bueno, Salvador y qué pasó y bla, bla, bla. Pero algo que me permite a mí es ver que los personajes todavía están vivos. Esa es mi sensación. Eso te podría decir yo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente sea, ser ¿qué se famoso, siente? básicamente, güey? O sea, es increíble, o sea, es muy bonito cuando te das cuenta que la gente conecta, o sea, no es algo que lo anticipas, no es algo que sabes que se va a dar, que va a pasar, y hay momentos donde de repente dices, mira, aquí pasó algo, o sea, yo me acuerdo cuando, ya después de los festivales y eso, porque ahí más bien todavía era desde afuera, y era hacia afuera, pero ya presentarla aquí en el Ecuador hace 25 años, yo todavía me acuerdo la primera presentación de prensa en Guayaquil, que fue una locura, o sea, que el Ángel fumaba base y la gente le encantaba. Como que, wow, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Y era muy, 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 muy bacán, o sea, muy bacán ver eso y que al final la gente decía, no, o sea, de verdad, aquí hay algo y que tú no anticipas, entonces sí es súper, súper especial y es algo que, nada, o sea, tuve, de verdad, yo siento que ya cuando termine mi vida podré mirar hacia atrás y viví algo muy especial. O sea, sí fue algo muy especial y vivimos algo muy increíble porque de verdad la gente, el rato que le generas un sentimiento, que le generas algo con lo que conecta y que dice, la gente te da esa misma conexión de regreso, de vuelta, y eso es muy bello, o sea, de verdad es muy, muy lindo, pero sientes que tienes una responsabilidad también encima y tienes que cuidar la cosa. Hace un rato justo que Julio mencionaba la marca de Rata Rota, yo a mí me cuesta usar la palabra marca porque siento que le desmerece. Nada en contra de las marcas, o sea, es simplemente una cosa que para una obra, para algo que uno le siente tan cercano, una película, no quieres verle de esa manera, pero al mismo tiempo, el rato que la gente igual se identifique, el rato que alguien te repite una línea, que en algún momento tú le escribiste y que pasó por todo un proceso de encontrarle y de darle vida, es de verdad es alucinante. O sea, sí es muy especial. A veces esas líneas aparecen así nomás. ¿Sí? ¿No? Sí, aparecen. Mira que, bueno, que bueno, ¿no? Que este año estamos cumpliendo 100 años del cine ecuatoriano. Y qué gratificante también, ¿no? Que nosotros tengamos un pedacito en esa historia de esos 100 años, ¿ya? Yo no me siento especial, ¿no? Pero sí me siento que tal vez, ¿no? De alguna forma pertenecemos tenemos un pedacito ahí en esa historia, ¿no? Y por una sensación que tengo, ¿no? Desde que apareció esta película y que no la he visto todavía. Fíjense que en el 99, cuando se estrenó, no existían las redes sociales, no había, ¿no? Entonces, pero fue la primera vez, ¿no? Aquí en este país que yo vi, sobre todo en mi ciudad, ¿no? Que yo vi que la gente hacía cola para entrar a ver una película. Hacía cola, afuera, ¿ya? Fue una película que fue abierta en 3 o en 4 salas y después tuvieron que abrir más salas para que la gente pueda ver la película. Entonces, esas son las sensaciones, ¿no? Que te dicen, bueno, sí, chévere, hice un buen trabajo, ¿no? Y agregamos ahí lo que tú dices, bueno, ya a partir de eso estamos un poquito en la historia, tenemos eso, un pequeño espacio, ya ahí, en la historia del cine ecuatoriano, no como realizadores ni como directores, pero sí como actores, ¿no? Que hicimos en conjunto una historia
que está ya ahí, ¿no? Ahí, si una vez en la historia, ¿no?, alguien habla del cine ecuatoriano, pues seguramente hablará de esa película también, ¿no? Ratas, ratones y rateros, como hablará de todo el cine ecuatoriano, de las otras películas que componen justamente eso, ¿no? La historia del cine ecuatoriano. Qué chévere estar ahí. Bueno, una última pregunta, porque me imagino que Marcos, el Sebas y Carlos ya están con ganas de... Por favor. Hola, ¿cómo van? Un gusto conocerles, increíble. Mi pregunta es más para los actores ¿cómo se siente retomar un personaje después de 25 años que saben que ha tenido un desarrollo a nivel cultural tan fructífero, digamos, como que ha generado un montón de expectativas, un montón de ideales? ¿Y cómo se siente retomar ese personaje y decir, qué vamos a hacer con un nuevo proyecto a partir de ese personaje que ya habían creado hace 25 años? A ver, ¿qué se siente? No sé, con la pregunta anterior también decía como qué se siente y todo esto. Yo siento, como decía el negro al inicio, de quién soy. Una es la mirada desde afuera y una es la mirada desde adentro. Lo que yo me siento como cualquier obrero, ¿no? Como la persona que está armando, haciendo algo, o sea... Una cosa, lo que siento es, decía, vi esta frase en una película, que decían, no sé ni en qué película era, pero decía, un ladrillo no es nada, pero si se juntan varios ladrillos, puedes construir puentes, puedes hacer cosas, ¿no? Puedes construir castillos. Lo que siento ahora, por ejemplo, me siento bien. Creo que es interesante el sentirme como útil también con mi cuerpo, con mi voz, con lo que se va construyendo con el personaje. Y yo creo que también al explorar, también para mí ha sido como una oportunidad el poder volver a desempolvar el personaje y ver hacia dónde iba, ¿no? Y esto fue como la exploración inicial que estábamos para hacer la obra de teatro. Y ha sido súper chévere como meterse, inmiscuirse, ver qué cosas. Yo, por ejemplo, para cuando hice la película, no sé por qué yo terminaba de estudiar en el Malayerba y ahí tenía toda la técnica súper clarita, el objetivo para entrar y todo esto. Pero una vez que ya trabajamos con el Sebastián, que yo no tenía experiencia para trabajar frente a la cámara, hicimos un trabajo previo y ya se estaba haciendo todo. Yo me recuerdo que una imagen que tenía, no sé por qué, era el color amarillo. Yo me acuerdo que estaba y era el color amarillo y algo me conectaba con el personaje para entrar ahí. Pero ahora, yo en esa época tenía 20 años, ahora tengo 46. Bueno, ya voy a los 47 el domingo, no te preocupes. Pero me di cuenta, claro, ya es otro cuerpo, es otra voz. Hay un montón de historias también que han pasado personalmente y cómo ingreso al personaje. Y eso ha sido lindo, como ir viendo, ir explorando. Y siento ahí, o sea, tengo como una imagen más de sentirme como con el Carlos, de estar ahí friccionando en el espacio, y el Sebastián como siento ahí como un gato con la uña así, cogiendo justo el hilo que funciona y construyendo y desarrollando la historia, ¿no? Eso es. Entonces es como estar adentro de la cosa. Lo que siente, ¿viste? Ya, no entiendo. Pero esos sentimientos no son bastante complicados de descifrarlos, ¿sí o no? Ya. Mira, el sentimiento yo creo que es algo que nosotros, los actores, tenemos que tenerlo siempre como presente, ¿no? Porque la parte emocional es la que más juega en nuestro trabajo, ¿ya? Imagínate, después de 25 años,
¿no? Sacar a ese personaje, ¿ya? Y ponerlo en un contexto donde ese personaje realmente pueda existir, ¿ya? Porque no todos los personajes que tú los sacas del pasado, o sea, pueden tener un espacio en la actualidad, ¿ya? Por eso, durante todo este proceso, o sea, nosotros, yo creo que fuimos bastante meticulosos, bastante detallistas, ¿no? En escoger, por ejemplo, el espacio, ¿no? El lugar donde se desarrolla la historia de la obra. ¿Por qué? O sea, porque es un espacio donde puede habitar ese personaje, ¿ya? Imagínense, 25 años después tenía el pelo amarillo, en ese tiempo tenía el pelo amarillo, tenía el pelo negro, ¿no? Entonces ahora, como vamos a estar en una cárcel, me dice, ponte de blanco, me dice. Tienes que ponerte de blanco, dice, porque ahí va bien. Entonces, son cosas, ¿no? Que también nosotros tenemos que como que ir analizándolas, preparándolas, ¿no? Y poniéndolas justo en lugar preciso. O sea, y todos esos sentimientos, ¿no? Todos esos sentimientos de los cuales te vas llenando, ¿no? Después de haber dejado todo eso, ¿ya? Porque imagínate, es retomar. Obviamente hay una nueva visión ahora porque tú, como persona, como profesional, te has desarrollado, ¿ya? Has experimentado otras cosas, como decía Sebastián. De pronto eso ya fue un proceso que lo olvidaste, lo dejaste por allá. Estás viviendo otras cosas, ¿ya? Entonces traer eso acá, vivirlo nuevamente, expresarlo nuevamente, ¿no? Es bastante complicado, ¿ya? Es muy complicado. O sea, para mí me resultó... Bueno, dice, la gente de pronto puede decir que esa nota es fácil, ese man se pone a hablar así, toda esa nota, ya. No es fácil. No es fácil, no, en la parte emocional no es fácil, ¿ya? Porque si tú lo ves como una forma, ¿no? Que habla así, que se expresa así, no. O sea, está bien, te puede funcionar. Pero cargarle a eso ya de la parte emotiva, de todos los 25 años que han pasado, ¿ya? Son 25 años, ¿no? Imagínate tú como ejercicio nomás actoral, ¿no? Ponerte a recordar cada año que viviste, ¿no? ¿Cómo fue tu primer año que dejaste, tu segundo año, tercer año? Entonces, vas también como descubriendo, ¿ya? Y vas enriqueciendo a ese personaje. Yo no lo he hecho, diciendo, ¿no? Tal vez una de las cosas que hemos hecho en la obra es coger momentos claves, ¿no? De las vivencias de esos personajes que han tenido en estos 25 años, ¿no? Como los hemos hecho más sustanciales, ¿no? Inventados, ¿no? Muchos de ellos, y como dice Sebastián, otros también tomados de nuestra experiencia, ¿ya? Porque tuvimos que volver, ¿no? Tuvimos que retomar otra vez, ¿no? Es como calentar la sopa otra vez y tomártela, ¿no? A veces la sopa muchas veces está buena, ¿no? Otras veces ya se ha descompuesto. Pero ha sido para nosotros fue realmente muy sustancioso, ¿no? Nos resultó muy sustanciosa esa sopita que nos tomamos, ¿no? Y que nos agarró con fuerza y tuvimos toda la energía suficiente como para poder resistir también un año y alguito, ¿no? En trabajar todo eso, ¿no? Tuvimos dificultades, es verdad. Y una de las dificultades justamente es de que no vivimos en la misma ciudad, ¿no? Pero sabíamos eso y nos sujetamos a esas condiciones, ¿no? Y lo hicimos, ¿ya? Y estamos ahí, ¿ya? Bueno, para terminar en 30 segundos, y esto es para ti, Sebas, y si es que Marco o Carlos quieren agregar algo, igual, 20, 30 segundos máximo. ¿Qué requiere? ¿Cuál es el desafío del cine ecuatoriano, del cine y el teatro ecuatoriano? Según tu forma de ver las cosas, ¿qué es lo que se requiere para que mejore o para que despegue de una manera increíble como a ti te gustaría el cine y el teatro? Rápidamente. A ver, el ponerse la vara muy alto, el que cada autor, cada cineasta, cada director, cada actor se ponga
el objetivo más arriba posible. Subir la vara. Y que realmente hagan el trabajo que quisieran estar viendo. Aparte de eso, si queremos vivir en cuentos de hadas, sería increíble que el país apoye, sería increíble que haya incentivos, que haya incentivos fiscales, todo, obviamente todo eso ayudaría, que se ayude a generar público, que exista todos los recursos con los que competimos, que los países vecinos sí tienen. Pero primero, el ponerse la vara muy alto. De acuerdo, de acuerdo. Marco, Carlos, comentarios al respecto. Ya, yo creo que, más de lo que ha dicho Sebastián, ¿no? También comenzar a creer en nosotros. Ok. Ya, tener, como te digo, la premisa de que nosotros tenemos talento, tenemos historias, tenemos también procesos, ¿no? Y tenemos sobre todo el nivel, ¿no? Para alcanzar lo que nosotros queramos hacerlo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Estamos aquí al lado de un gran director. Bueno, estamos nosotros. Marco, ¿tienes algún comentario? Híjole, creo que seguir escribiendo historias, escribir sobre nosotros, yo creo que la escritura, creo que cada película, cada historia, nos guste o no nos guste, creo que es parte de este proceso también de ir escribiéndonos, de irnos descubriendo o redescubriendo como ecuatorianos, porque muchas veces hay una, tal vez tienes como una idea de hacer una película, pero en la realidad creo que también es importante escuchar al público y ojalá que se puedan seguir haciendo películas, que se sigan haciendo obras de teatro. Creo que eso es importante. Creo que eso es importante, que estar caminando, no parar. Muchas gracias.